Bienvenidos a Citacus Life, el canal de la Fundación Citacus. En este vídeo, dos investigadores de la Estación Biológica de Doñana del CSIC nos compartirán su experiencia y los hallazgos que han realizado en su reciente expedición científica a la República Democrática del Congo. El doctor José Luis Telle Escobedo es profesor de investigación en la Estación Biológica de Doñana. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la biología de la conservación y ha centrado su estudio en diferentes aspectos de la ecología de las aves. En los últimos años ha dedicado un esfuerzo importante en intentar comprender la magnitud del comercio ilegal de loros en el neotrópico y los impactos que esto puede tener para los ecosistemas debido a la pérdida de funciones ecológicas que tiene este grupo de aves. El doctor Pedro Romero Vidal es investigador postdoctoral en la Estación Biológica de Doñana. Su investigación se basa en diversos aspectos relacionados con el comercio ilegal de loros en el neotrópico y se ha centrado en los efectos que esta actividad humana tiene sobre uno de los grupos de aves más amenazados a nivel mundial. Su investigación también aborda otros aspectos ecológicos, como el impacto que su desaparición puede tener en los ecosistemas por la pérdida de funciones ecológicas o los efectos cuando se introducen fuera de sus hábitats nativos. Durante 5 semanas visitaron diversas áreas de selva en la República Democrática del Congo con el objetivo de estudiar el estado de las poblaciones de loro gris de cola roja. A lo largo de su conversación nos hablarán de los lugares que exploraron, de cómo la situación social, económica y política del país influye en la conservación de especies y de los hallazgos realizados en relación a la presencia del loro gris de cola roja en la región. Además, evaluará los principales desafíos que enfrenta esta especie en peligro y las amenazas que afectan su supervivencia. Acompáñanos en esta charla sobre la conservación y los retos a los que se han enfrentado los investigadores. Bueno, pues un poco el objetivo principal de esta expedición ha sido conocer en qué situación están las poblaciones salvajes del loro gris en África. Y entonces la hemos dirigido principalmente a la República Democrática del Congo. Pensando que es uno de los lugares o de los países que más selva centroafricana tiene en buen estado de conservación y que a la vez es de los sitios más desconocidos, es donde menos expediciones se han realizado, ornitológicas, y ya no te digo sobre esta especie, hay muy poca información. Entonces, como te digo, centramos principalmente la expedición en este país, aunque también visitamos países limítrofes pensando un poco en el área de distribución conjunta de la especie, que abarca también la vecina Uganda, Ruanda, incluso alguna población pequeña que llega lo más al este hasta Kenia o Tanzania. Entonces, como digo, aunque casi todo el trabajo lo hemos hecho dentro de la República Democrática del Congo, sí que visitamos también parques nacionales, zonas montañosas con selva todavía bien conservada de los países limítrofes. Un poco, bueno, principalmente era realizar censos en el campo para conocer el estado de conservación del loro gris, intentar obtener medidas de abundancia relativa en la naturaleza, pensando eso, que seguramente iba a ser uno de los sitios de África, de los lugares recónditos, todavía poco conocidos, donde las poblaciones estén en mejor estado de conservación. Y para eso pues, hemos realizado una larga expedición combinando censos realizados caminando por mitad de la selva, con trayectos hechos con piragua para recorrer ríos que cruzan las zonas más impenetrables de la selva. Algo también de visitas motorizadas, desde motos pequeñas yendo por senderos por la montaña y por las sabanas. Y para, con todo ello, intentar tener unos índices de abundancia de la especie de loro gris. También de otros loros, pero principalmente nuestro objetivo era el loro gris. Bueno, la situación de República Democrática del Congo es quizás de las más problemáticas de África en general. Muchas zonas de África son muy volubles, cambian mucho en cuestión de poco tiempo por conflictos tribales muchas veces o conflictos por intereses económicos. Y en concreto República Democrática del Congo tiene una situación muy problemática desde que se remonta hasta incluso antes del genocidio de Ruanda.
y se debe a la Segunda Guerra del Congo, a muchas de las milicias que se movieron de la zona ruandesa y empiezan a operar en el Congo. Eso ahora se ha convertido en algo que es un poco más conocido, que son el control de las minas de coltán, pero en realidad no es exactamente así. Operan más de 100 grupos armados, eso incluye grupos armados que son de diferentes etnias, como por ejemplo pueden ser incluso hutus y tutsis, que controlan diferentes zonas, sobre todo del este del país, pero también están operando otras milicias, incluso milicias islamistas, milicias étnicas, y eso hace que la situación sea muy inestable. Muchas zonas están en guerra abierta, es muy difícil saber quién está operando en cada sitio. De hecho, las milicias se mueven y eso afecta mucho, por un lado, a la situación de esas zonas del país que no están para nada controladas por el gobierno, y también afecta a cualquier medida que se quiera aplicar desde un gobierno, por ejemplo, para la protección, porque si no controlas una zona tampoco puedes controlar nada de lo que pasa en esa zona. Para trabajar es muy difícil, lo cual ha hecho que, por ejemplo, República Democrática del Congo para nosotros fuese un sitio muy interesante porque no hay ningún tipo de información, tampoco hay ningún tipo de control, digamos, de las autoridades sobre grandes áreas del país. Y eso hace que sea muy difícil para, por ejemplo, un equipo de investigadores llegar allí, plantarse sobre el terreno y trabajar, porque primero es la seguridad que no existe, y después que tampoco sabes muy bien si una carretera de las pocas que hay es transitable, si en cualquier momento te pueden asaltar o te pueden atracar. Entonces eso hace que sea un sitio que muy poca gente se ha atrevido a visitar a fondo y a investigar a fondo. Quizás de los sitios más inexplorados de África ecuatorial debido a eso. Sí, pues ha sido realmente, como decía Pedro, es un país con una situación socioeconómica y política muy complicada, y ha sido realmente difícil de organizar una expedición científica allí. Desde conseguir los visados para trabajar ha sido gracias a una colaboración establecida con un centro de investigación de allá, que conocemos a personal que trabaja, Luis Flores, desde hace años allí, en un centro de investigación y de rescate de simios. Eso facilitó poder conseguir permisos del gobierno, poder conseguir un convenio de colaboración científica de 5 años, que eso nos permitió ya dar los primeros pasos para conseguir el visado, que no ha sido nada fácil. De hecho, fueron meses, ¿no?, de negociaciones y de sobornos. Estamos hablando de un proceso que han sido por lo menos 5 meses o 6. De hecho, claro, conseguir el visado no es como conseguir un visado cualquiera. En este caso, por ejemplo, tuvimos que facilitar dinero primero al gobierno de República Democrática del Congo para una cosa que se llama la prise en charge en francés, que es como que ellos te inviten y que tiene un precio que es $60 por cabeza, pero que en nuestro caso han sido $150. Porque para que te aseguren que eso puede llegar a pasar, hay que pagar un extra, que es eso que no está escrito, porque si no, nunca va a llegar ese papel. Ser un poco generoso, que dicen, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, ninguno de estos papeles oficiales nos han podido llegar por correo porque nadie te asegura de que esos papeles vayan a llegar en algún momento, se van a perder en alguno de los trámites burocráticos, en correos, o nunca van a llegar. Entonces todo esto sin una persona de contacto ya hubiese sido difícil, y aún así han tardado meses. Y después, una vez conseguido todo eso, hemos pasado a poder conseguir lo que es el visado, la estampa en el pasaporte, que también han sido 2 meses, incluso yo llamando personalmente al embajador, que conseguí su número, y llamándole y diciéndole, oye, por favor, ¿me puedes mandar alguna información de cómo va nuestro trámite de visado? Porque seguía estancado, según él, encima de la mesa, esperando una aceptación o no. Sí. Y cuando llegó, pues lo mismo. O sea, nos hemos encontrado que ha sido una expedición a nivel metodológico, de lo que nosotros solemos hacer, muy difícil. Luego vienen los problemas sanitarios, porque así como se alargaba la espera, de hecho la expedición queríamos haberla realizado en verano, antes de que llegara la época de lluvias, porque todo lo que leíamos era que a partir de septiembre aquello empieza a diluviar y es ya totalmente intransitable. Pero todo este proceso de conseguir el visado, el convenio de colaboración también con el CSIC y tal, nos plantó ya que se nos pasaba el verano, y por el medio apareció el brote ya de viruela del mono, que alarmó a todo el mundo y a nuestros familiares incluidos.
en la tele, y ahí empezamos a ver cómo nos podían vacunar. Fue también un proceso lento. Al principio fuimos a Sanidad Exterior y no ofrecían vacunas para una expedición así, están solo en manos de militares. Poco a poco conseguimos a través de conocidos entrar ya en un ciclo de vacunación, que empezamos con la viruela del mono, seguimos con el dengue y acabamos con unas 12 vacunas puestas para ir con seguridad allá. Y con todo eso nos plantamos ya que la única posibilidad era viajar ya en octubre, ¿no? Se nos fue alargando todo y era hacerlo o perderlo, porque después de haber conseguido el visado, que era solo para 2 meses, creo, no nos queda otra que hacerlo ya, aunque fuera mala época. Y por suerte, con el cambio climático, por avatares de la vida, se han retrasado las lluvias y no nos pilló. Y hemos podido hacerlo todavía al final de la época seca. Si no, habría sido prácticamente intransitable. Sí, o sea que tanto a nivel de burocracia como de sanitario, yo creo que es el viaje que más complicaciones nos ha planteado para prepararlo. Y bueno, hemos estado trabajando en muchos otros sitios, incluso de África, y no hemos tenido estos problemas, sobre todo de nosotros tener miedo de ir preparados a nivel sanitario para lo que pudiese pasar. O sea, estamos hablando también de que es una zona que esta vez había un brote de viruela del mono, pero hay muchísima malaria. De hecho, prácticamente todas las personas con las que trabajamos, que tienen un cierto cargo, un cargo más elevado, que podía realmente hablar con ellas en francés, estaban con malaria. Entonces, esto nos planteó incluso que por primera vez hemos tomado el tratamiento de malaria completo durante todo el tiempo que hemos estado allí. Pero luego, a nivel metodológico, por ejemplo, de nuestro trabajo sobre el terreno, también ha sido la expedición más complicada a nivel de plantear cómo íbamos a hacerlo. Porque, por ejemplo, muchos de los censos que hacemos, que son muchas veces en Sudamérica en vehículo, que es una metodología que nosotros tenemos planteada, ayer algo que sabíamos que no podíamos hacer. Por un lado, porque la situación del país es muy peligrosa y hay grandes zonas en las que no se puede circular. Por otro, porque no hay carreteras prácticamente en muchas zonas del país. Tampoco hay combustible y cuando lo hay es muy caro. Sí. Entonces hemos tenido que cambiar un poco nuestra metodología habitual. Aparte de mantener... Dependíamos, normalmente nosotros trabajamos organizando nuestra propia expedición, alquilando nuestros propios vehículos, diseñando el recorrido nosotros, y ahí dependíamos por completo de los contactos de allá que nos guiaban cómo hacerlo, y desde luego no teníamos dependencia ninguna. O sea, estamos completamente vendidos, entre comillas, a lo que buenamente nos pudieran organizar allá para poder llegar a la selva y organizar expediciones. Es muy complicado porque, como dice Pedro, apenas hemos visto carreteras asfaltadas. Ahí lo que sobre el mapa ves como una carretera nacional es un camino de barro que muchas veces no pueden pasar ni los todoterrenos, porque se convierte en solo una senda que apenas pasa una moto pequeña, y si viene otra moto de frente se tiene que apartar y bajarse la moto para que pase el de frente, y eso sale como carreteras nacionales en el país. Entonces sí que la verdad dedicamos mucho tiempo, a pesar de todo el apoyo que teníamos local de allá, de investigadores y de todo el Parque Nacional y todo, mucho tiempo, como una semana creo, ¿no?, entre 2 fases para diseñar las expediciones de allá, para conseguir alquilar motos que nos lleven de paquete a lo más próximo posible al Parque Nacional, para conseguir combustible, alimento, porteadores, porque era una expedición pues como las de la película, hay 12 o 13 personas entre porteadores, cocineros, escoltas. Siempre que sale al campo no puede salir si no es con 1 o 2 escoltas armados con armas, con metralletas, y es la única forma de tener una mínima seguridad. Es que de otra manera es que ni te dejan ni te atreverías a hacerlo. Y bueno, estamos hablando de una mínima seguridad, pero claro, yo por ejemplo nunca había ido a ninguna expedición en la que fuese obligatorio estar escoltado las 24 horas del día. Nunca. Hemos estado escoltado alguna vez en alguna zona de parques nacionales, que muchas veces era incluso la gente iba armada incluso por tu seguridad, pero por respecto a animales, que no te pasase ataques de animales o algo así. En alguna zona en África sí hemos estado escoltados por furtivos, pero nunca las 24 horas del día. Son zonas concretas, momentos concretos, y nunca eso de que no te puedas ir ni siquiera de un paseo al lado del río sin que venga contigo una escolta delante y una escolta detrás. Entonces eso dificulta mucho cualquier cosa que quieras hacer, porque aparte a nivel observacional tú puedes pensar que las mejores horas es por la mañana, pero dependes de que te acompañen 2 escoltas, lo cual siempre retrasa todo, siempre lo hace todo más complejo. La movilidad en motos, no estamos hablando de unas motos cómodas y confortables, estamos hablando de unas motos que circulan cargadas de kilos de sacos de arroz, que es lo que te vas a comer tú y el resto del equipo varios días,
y que circulan lentas y que circulan por zonas que son problemáticas, que tienen averías, que no existen piezas de recambio. Todo depende de la habilidad del conductor de que lo pueda arreglar, y realmente es sorprendente que todo haya salido bien, porque lo más probable es que no salga bien. Entonces, o sea, son unas motos que nadie que la vea podría pensar que eso puede andar por esos caminos por la selva, nadie se lo creería. Que son motos como de carretera, pequeñas, de 100 centímetros cúbicos, indias, averigüé el otro día, una marca india. Y ahí te llevan a ti de paquete, y detrás el paquete que son ya pues la mochila, equipo de fotografía, comida para 15 días para todo el personal, las botellas de agua, jaulas hechas con hojas de palmera que llevan gallinas vivas para luego comerlas de camino. Es increíble, y con eso conseguimos que nos organice una expedición de este tipo. Con estas motos nos llevan lo más cerca posible del Parque Nacional para empezar a caminar. Y eso era pues un viaje a la ida de un día entero, era hacer 90 kilómetros, 10 horas. Porque con la moto esa ibas por senderos de barro, atascando, poniéndote barro hasta las cejas, cruzando ríos, que el cruce no era un puente, era un madero tumbado sobre el río, porque pasaba la moto por encima contigo. Ya si estaba muy complicado, tú te bajabas, en una ocasión me dijo Pedro, bájate, y esa vez se cayó la moto, el motorista y todo mi equipo fotográfico al río. Ahí claro. A la vega, todos dentro del río a sacar... Por suerte yo insistí bastante en que antes de irnos, que aparte llevamos unas mochilas que son medio impermeables, algunas, para precisamente el equipo fotográfico, y yo le dije, mejor mete cada cosa en una bolsa independiente de plástico, aún dentro de la mochila, porque viendo cómo funcionan las motos en época de lluvias, todo esto, pues, pero claro, no me esperaba en ningún momento que el problema fuese que la moto entera se fuese a caer al agua. Entero. Pero menos mal que... Y pasó 2 veces, ¿no? A la vuelta también cayó otro. Sí, sí. Otras veces lo veían tan complicado pasar por un tronco que en una ocasión pasaron todas las motos de una en una a hombros arriba entre los 5 motoristas, y las llevan a pulso cruzando el río. Y nosotros pues por los troncos iba a gatas porque tengo mal equilibrio, una vez también me caía al lecho un río. Así que realmente los accesos eran complicados. Echamos 3 días así en moto, hicimos 300 kilómetros, era 3 días pegando botes que acabas destrozado, o sea, la espalda es tremendo. Claro, eso se traduce en que normalmente, hasta ahora cuando habíamos hecho alguna expedición de este tipo, por ejemplo en otros sitios, casi todos los días que estábamos en ese sitio trabajando eran días efectivos de trabajo, excepto quizás uno que puedes tener, por ejemplo, un evento no controlado, como puede ser un pinchazo, o que atasques un coche en el barro. Pero esta vez no, esta vez lo que nos pasó es que perdimos muchísimos días de planificación, era complicado trabajar. Sí. Entonces, de 14 días que tuvimos en la selva, pues 2 fueron de viaje en moto, otro de viaje en moto y otro de que los que venían con nosotros estaban tan cansados que querían descansar ellos. Que es algo que parece difícil de entender, pero es que ellos también se cansan caminando 30 kilómetros por la selva o cosas así. Y luego otro problema es que necesitamos llegar, en algunos casos, a los puestos de patrulla, porque es muy difícil encontrar electricidad. Ni las ciudades ni los pueblos tienen electricidad constante. Y nosotros trabajamos con muchos aparatos que necesitan carga eléctrica por lo menos alguna vez cada X días, aunque llevamos baterías portables, llevamos un montón de equipo para precisamente los días que no puedas cargar. Hay que tener en cuenta que es que allí ni siquiera cuando llegas a una ciudad te asegura que puedas tener electricidad. Entonces llevamos combustible como equipaje extra para poder activar los generadores, si es que funcionaban en los puestos de patrulla que nos íbamos encontrando y a los que tardabas días en llegar. Entonces esto hace que trabajar allí sea mucho más complicado de lo que nos imaginábamos incluso desde aquí, ya preparándola de antemano durante meses y concienzudamente. Y contando con toda la ayuda local de allí, todo el apoyo que hemos tenido. O sea, es que tomamos datos constantemente. Desde que antes de salir prácticamente de la tienda de campaña estamos ya poniendo el grabador, digamos, de los datos y apuntando todo lo que vemos y oímos. No solo loros, todo. Entonces intentamos aprovechar todo. O sea, estamos en el campamento desayunando y estamos ojo y oído a visor a ver si pasa un loro. Todo eso cuenta como puntos de observación, porque estás en mitad de la selva, a lo mejor en un campamento, y podrías estar viendo loros si los hubiera constantemente, ¿no? Apuntamos incluso los recorridos en moto también, porque vamos a una velocidad media de 10 por hora. Entonces realmente si pasa un loro es que lo ves y lo oyes, de hecho nos ha pasado.
pasa que hay muy pocos. Entonces estamos constantemente tomando datos de todas las formas posibles, porque es tan difícil hacer en un país como este que no puedes permitirte el lujo de decir ahora me he hecho una siesta o ahora me he hecho el café y me olvido de que hay pájaros alrededor, no estás todo el rato mirando, atendiendo a los sonidos y a si ves algún animal, ¿no? Sí. Entonces combinamos todo tipo de información, desde cuando estamos parados con cualquier actividad, estamos tomando el café, comiendo, haciendo el fuego, lo que sea, estamos tomando datos. Que podemos caminar, hacer ya ascensos caminando, que es lo ideal, pues hemos llegado a hacer casi 250 kilómetros caminando por selvas, por ciénagas inundables que nos llenábamos de barro hasta la rodilla. Todos esos son datos muy buenos, pero realmente muy, muy costosos, que ahí las hemos pasado apuradas. No, creo que no hemos pasado más calor y más sed en la vida, aquello de... Sí, yo creo que la principal diferencia, más que es que no puedas trabajar, es que el tiempo no te rinde lo mismo que en otros sitios. Yo creo que, por ejemplo, en 20 días nos hemos cruzado una parte bastante importante del sur de la Amazonía, sin problema. Era una época además de no lluvias, que la carretera era muy buena para trabajar y pudimos hacer muchísimos kilómetros de trabajo espaciando ascensos en diferentes partes. Aquí no puedes hacer eso, pero bueno, 250 kilómetros caminando es mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo caminando. Pero la diferencia es que nos hubiese gustado hacer más distancias o, sobre todo en nuestra cabeza, pensábamos que podríamos cubrir un área más grande que luego nos dimos cuenta que es totalmente impracticable. De hecho, lo que nuestros colaboradores nos planteaban al principio, que era hacer 140 kilómetros caminando en 5 días, nos dimos cuenta, por lo que comentaba Pepe, de que estábamos pasando sed ya desde el primer día, que era irrealizable, que teníamos que volver y movernos a una zona diferente para hacer también censos en canoa o movernos un poco hacia otra parte, porque si hubiésemos estado 140 kilómetros aislados, había una probabilidad alta que nos pasase algo y no queríamos correr ese riesgo. Bueno, pensábamos que podíamos perder el avión de vuelta, o sea, cualquier retraso que hubiera habido. Pero claro, cuando te lo dicen sobre el papel, dice, ¿tú puedes caminar 15 kilómetros al día o 20? Pues claro que puedo caminar 15 o 20. El problema es que llegas allá y los senderos por las selvas que no son ni senderos, que muchas veces ya ibas como campo a través, no sabías si era un sendero o estaba pisando selva virgen. De hecho no había sendero no había sendero. Casos, ¿no? De hecho, por eso se nos comían las hormigas y todo, porque ibas con la vegetación moviendo lianas y moviendo hojas constantemente, te rozaban los bichos y te echaban encima. Y luego cuando te tocaba zonas de sabana inundable, que es como un herbazal, son herbazales inmensos, que a lo mejor te tocaba hacer 6 kilómetros del tirón, con el sol arriba, con un calor horroroso y un inote en el barro cada paso, eso era terrible. Entonces, claro, no avanzas ni te rinde la energía del cuerpo como... No son los kilómetros que uno anda en el campo aquí en España, no, es que es como si lo multiplicaras por 3. La situación del loro gris actual en la zona es catastrófica, en mi opinión. Y lo que pensamos es que ha debido ser un sitio en el que ha habido una población de loros grises probablemente de las mayores del mundo. Pero claro, eso es lo que pensamos, porque lo único que sabemos es que cuando nosotros hemos ido las densidades son bajísimas. De hecho, nos ha costado mucho ver loros en zonas que son muy buenas para el loro gris, y de hecho lo ha habido, y lo ha habido en cantidades importantes, lo cual podemos saberlo porque la tasa de extracción que ha habido en puntos muy pequeños es alucinante, inimaginable. Sí. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en un solo punto que la gente acampaba, podían estar sacando 1.500 individuos anualmente. Más luego... En 3 meses de trabajo. En 3 meses de trabajo. En un solo lugar donde se concentran los loros para comer afloramientos de arcillas con sales y tal que utilizan ellos. Pues nosotros nos llevaban a ese sitio y que vimos como mucho 15 individuos o algo así, y nos contaban que ahí capturaban al año 1.000, 1.500, 1.500 en 3 meses cada año para exportarlos. Y había sitios como ese repartidos por todo el parque, es decir, que es muy probable que esas tasas de extracción de 1.500 en un único punto se repitiesen en otros sitios parecidos donde se produce la reunión de tantos individuos para comer esas sales, pero es que además sabemos que sigue habiendo incautaciones en números muy altos. Por ejemplo en Kisangani, que son ciudades que están más al norte del río Congo, y sabemos que esas ciudades actúan como un núcleo a donde se llevan los individuos que capturan, porque ellos nos comentaban que capturaban estos 1.500 individuos, venía gente con piraguas a recogerlos y esos individuos se transportaban hasta Kisangani, que son 2 o 3 semanas de viaje por río,
o se transportaban hasta Kinshasa, la capital, que es un mes y medio de transporte. Un mes y medio en jaulas, en cánoas. O sea, la mortalidad que tenía que haber entonces antes de llegar a ser exportados a Europa, por ejemplo, tenía que ser tremenda. Claro, y con eso sí podemos contar con ciertos datos, porque sabemos que la mortalidad en transporte en general, en estos casos suele ser elevada. Estamos hablando de una mortalidad del 70%, o sea que lo que llega a incautarse representa solo, quizás normalmente, un 30% de lo que originalmente se saca del campo. Sí. Pero es que en este caso, como hemos visto las jaulas en las que llevaban las gallinas, en las que transportaban las gallinas en las motos, que son jaulas hechas de palmera. Y el sol torrido encima de la cabeza, un mes y medio de viaje ahí en piragua, debe llegar un 1% vivo. En condiciones de alimentación nefastas, porque ni ellos mismos muchas veces tienen las condiciones como para alimentarse ellos bien. Entonces estamos hablando de que aquí la mortalidad puede ser altísima. Entonces cuando incautan 500 individuos en Kisangani o en el Congo, pues la tasa que se ha tenido que sacar del campo, pues es inimaginable. Tú piensas que sacarlo del campo y meterlo en una jaula sin adaptación a la cautividad, porque por ejemplo cuando trabajamos en Senegal, trabajando con los que capturan y exportaban entonces, capturan y los meten en jaulas y los tienen un periodo de adaptación al alimento en cautividad tal. Pues a lo mejor un mes o 2 meses antes de meterlos en un avión para exportarlo, pero aquí es capturarlo al campo, meterlo en una jaula y en una piragua, y ahora viajar un mes o mes y medio en una jaula improvisada bajo el sol hasta dándole algo de comer a través de la jaula. Es que ahí tiene que haber una mortalidad que no nos podemos imaginar. De hecho, bueno, era curioso porque los datos que ellos barajaban son datos interesantes, que son de incautaciones, digamos, números puros, que son lo que a ellos les llega, por ejemplo, a los 2 centros de recuperación que hemos visto, y el número de individuos que les llega es muy, muy elevado. Esos datos sí los tienen, que muchas veces no los tienen ni digitalizados, entonces que tampoco sabemos exactamente cuántos son porque no se han pasado el esfuerzo o no tienen la manera de pasarlos a un ordenador y poder ver bien cómo funciona la tendencia de las incautaciones que ellos reciben. Pero es que además no se les había ocurrido tampoco ir a preguntar a las aldeas que sabían que tenían extracción, cuántos individuos sacaban y en qué épocas del año. Entonces se les ha ocurrido a raíz de que nosotros hemos ido y nosotros lo hemos preguntado. Porque otra cosa que hacemos es que siempre estamos preguntando por los loros, si los cazaban, si se los comían, si los capturaban para venderlos. Y entonces a raíz de ahí nos empezaron a decir eso, que capturaban mucho. Y una cosa curiosa que nos dijeron es los grand-pères, que en francés significa abuelo. Y cuando hablan de los grand-pères están hablando de que no era su padre, era alguien, pues, o su abuelo o su bisabuelo, pero estamos hablando de gente que ahora mismo tiene una esperanza de vida que no es para nada cercana a la que tenemos aquí. No hemos visto gente que tenga mucho más de 50, 60 años. Entonces estamos hablando que los grand-pères a lo mejor es que eso no estaba pasando hace 20, 30 años. Tasas de extracción tan elevadas, de captura de adultos, que sabemos que el oro gris es un animal que tarda en criar, entonces estás eliminando adultos todos los años en unos números que claramente son insostenibles para cualquier población. Eso es lo que nos indica o nos invita a pensar de alguna forma que las poblaciones han tenido que ser poblaciones muy grandes en esa región de República Democrática del Congo, hasta hace relativamente poco tiempo. Pero ahora lo que vemos es que la situación es mala, los números son unas densidades muy bajas, una especie muy poco abundante y además con una distribución en algunos sitios que ya prácticamente no es que no sea poco abundante, es que en algunas zonas ha desaparecido totalmente. Sí, es lo que estamos viendo, que habrá que investigar mucho más y tal, pero por lo que hemos visto hasta ahora, los mapas de distribución no son acordes a la realidad. O sea, lo que encontramos en los libros o en internet y tal, en cuanto a distribución del oro gris, cuando llegamos allí es que no hay, y es que en muchos sitios que no puede ni haber, porque ya no queda bosque, porque se juntan las dos cosas, se junta una especie que ha sido muy capturada para su comercio internacional con una deforestación también masiva, porque lo que hemos visto también en este viaje al visitar las poblaciones de Ruanda es que en Ruanda no queda bosque en todo el país, salvo en 2 parques nacionales, fuera no queda nada, lo han deforestado hasta las cumbres de las montañas. Agricultura y eucaliptos. Claro, serían 2 escenarios diferentes, porque la zona de selva llana de República Democrática del Congo es una zona que yo pocas veces he visto tanta superficie de selva, y ahí el problema es una caza ilegal muy intensa, de cualquier cosa, es decir, desde monos, ardillas, murciélagos,
en el caso de los loros para comercio, pero también se los comen. Entonces es una caza ilegal muy muy intensa, como pocas veces hemos visto. Y en cambio, en la otra parte, que sería ya la parte más este de República Democrática del Congo, que toca con Ruanda y Uganda, lo que hay es una deforestación muy grande. En algunos sitios como Ruanda es una deforestación pasada, que lo que queda ya es una isla, que es el Parque Nacional con bosque, y en la parte de República Democrática del Congo es una deforestación que está en proceso todavía, pero que es muy intensa, y que se debe fundamentalmente a un problema energético, sí, que es que la población no tiene acceso a la electricidad, como hablábamos antes, y claro, aquí es difícil imaginar eso, pero una persona que no tiene acceso a la electricidad allí necesita cocinar, necesita hervir agua, porque evita también ponerse enfermo, y eso se tiene que hacer a diario y a veces, pues varias veces durante el día. ¿Y de dónde se saca el combustible? Pues de lo que tienen, que es la selva. Entonces no paramos de ver camiones donde hay carretera con carbón, donde no hay carretera, pues en bicicleta o incluso a hombros, de gente sacando carbón todo el tiempo de la selva. Bicicletas, en motos, constantemente sacando sacos de carbón. Claro, que pensar que estamos hablando de una población de 102 millones de habitantes que dependen del carbón y de la leña para cocinar, es que no tienen apenas electricidad, es raro el que tiene un hornillo eléctrico. Y esa gente tiene que comer todos los días y luego además tiene que comer sin tener apenas agricultura ni ganadería, que ese es otro problema. Entonces por eso tira mucho de carne de caza. Entonces lo de la carne de la caza está institucionalizado como la principal fuente de proteína del país, no solo a nivel local, sino que lo sacan, lo vemos, como lo sacan de la selva, cazan los monos, los antílopes, las ardillas, todo lo que pueden, lo ahuman ahí mismo en hogueras en la selva, lo sacan en mochilas improvisadas hechas de palmera a la espalda, de ahí va en canoas o en motos hasta las ciudades y van a los mercados de la ciudad. Y ahí es lo que compras, mono, antílope, ardilla, puercoespín, en lugar de gallinas o cerdos. De hecho son mercados espectaculares, sí, porque son, bueno, el mercado es en un barrizal y dentro del barrizal pues tienen ahí todos los animales expuestos, que para que veas que la carne está buena, lo que levantan es la piel del animal ahumado y lo que ves es si está fresca o no, que muchas veces está fresca, para nosotros nos parece que está podrida, pero claro, para ellos es un síntoma bueno y entonces la compran. Y luego la pueden transportar hasta sitios mucho más lejanos donde sigue habiendo otros mercados de carne. Entonces, la zona de selva llana es una selva que aparentemente está bien, con muchísima vegetación, pero una vez que estás dentro hay ciertos indicios que te indican que no está bien. Por ejemplo, para empezar, que es muy difícil ver animales grandes. Apenas hay animales grandes, sí, porque es lo primero que cazan. Es incluso raro ver rastros de antílopes en zonas que tendría que estar lleno, por ejemplo en estos herbazales que hablábamos inundables, debería estar lleno de un antílope. No hemos visto ni uno vivo, ni un sitatunga vivo, lo hemos visto ahumados en los mercados, claro, y un cráneo en el campo que lo habían matado y le habían dejado la cabeza, ni una huella, es llamativo. Vimos una huella del otro, del duiker, ese pequeño, sí, de bosque, vimos una huella de búfalo de bosque, ni una de elefante, ni rastro de bonobo, y hay que destacar que hemos ido, se supone, a lo más virgen del centro del país del Congo, que es el Parque de la Lomami, que lo hicieron Parque Nacional precisamente porque tenía buenas poblaciones de okapi, de elefante de bosque y de bonobo. Y aún así... Pero claro, la realidad que te encuentras cuando llegas allí es que incluso se comen los okapis, se comen los bonobos, a pesar de que hay un ejército de gente armada dedicada precisamente a patrullar el parque para evitar que eso pase. ¿Qué pasa? Que por una parte patrullar un parque de una extensión tan grande caminando, que es lo que hemos visto que hay que hacer, pues es complicado, entonces está lleno de senderos de acceso a la selva para cazar. Aparte de cazar cosas como por ejemplo monos que no está muy penado, los cercopitecos, monos pequeños o ardillas o estos sitatunga, también cazan especies que tienen pena de cárcel en el país. Sí, el bonobo. Los ahuman igual que si fuese otra especie que sí que está permitida, no dentro del parque pero sí fuera, se lo comen y bueno, las zonas estas que hemos visto muchos ahumaderos, que son como sitios donde ellos montan un pequeño campamento, durante 3 días ahuman la carne y luego se la llevan en las mochilas estas hechas de palmera, pero el problema es que mientras están ahí ahumando carne, esta gente come. Entonces al lado de las hogueras lo que hay son desplumaderos de calao y de cualquier ave grande, entre ellas probablemente pues, los loros sea una de las cosas que si pillan pues se la coman. Sí. Y evidentemente también sacarán, porque nos decía el que nos acompañaba como el responsable del equipo,
que no hace mucho habían pillado una persona en el borde del parque con 45 loros grises. Él comentaba que los había cogido fuera del parque, pero claro, es que el parque es coger una canoa, cruzar, entrar dentro del parque, o sea que es muy permeable, no hay ningún problema para entrar y cazar algo y llevártelo. Controlarlo es muy difícil. De hecho, asistimos a una reunión que estaban enfadadísimos en uno de los poblados porque no aceptaban que no se podía cazar dentro del parque. Al crear el parque, todos los poblados que había dentro fueron desplazados por el gobierno al exterior del parque, entonces están como rodeándolo. Entonces, fuera del parque pueden cazar todo para alimentarse, salvo el bonobo, que es el chimpancé de allá, el okapi, el colobo, que es un mono blanco y negro, y el elefante, ¿no? Lo demás lo pueden cazar, pero no les basta con eso, quieren cazar también dentro del parque. No entiende por qué, si siempre ellos vivieron dentro del parque, ahora no pueden cazar dentro del parque y pescar dentro del parque. Y entonces un conflicto que tiene ahí también con el personal del parque, que tiene pocos medios para defenderlo, porque son 10, ¿no? Agentes armados que lo patrullan, si no recuerdo mal. No, son más. ¿Son más? Sí, lo que pasa es que ahora están bajos de efectivos, que es lo que nos contaban. Están intentando formar más. Pero claro, esto de las comunidades del borde del parque es importante porque una de las actividades más importantes para ellos a nivel económico era la extracción de loros. Entonces, estas disputas que tenían, que involucraban carne de caza, muy probablemente también involucraban otras actividades como la extracción de loros. Porque una actividad que para ellos implicaba ir 3 meses a acampar en un sitio solo dedicándose a capturar loros, te da una idea de lo importante que es para ellos esa actividad económica. Seguramente lo sigan haciendo. De hecho, nosotros cuando nos llevaban a uno de estos sitios de captura, que hablamos de que sacaban 1.500 individuos durante esos 3 meses al año, lo que nos comentaban es que era un lugar sagrado. De hecho, no querían que fuésemos e incluso nos pedían dinero por entrar allí a verlo. Y eso lo que te da que pensar es que si le dan tanta importancia para ser un lugar sagrado es que era un lugar muy importante también para lo que era su vida normal. Es decir, vale, pasa esta época del año, llegan estos 3 meses, vamos allí, acampamos, nos dedicamos a hacer esto, lo sacamos y es un lugar de una importancia para nosotros tremenda. Y que no quisiésemos verla seguramente tenía también que ver con que no quieren que sepamos que probablemente eso se sigue haciendo. Es probable que lo sigan haciendo, sí. Lo que pasa es que ya no pueden capturar cientos porque ya no hay cientos. Claro. Y que hay muchas cosas que no nos dicen, porque a lo mejor no está bien decirlas. Nos la dijo el director del Instituto Congoleño de Conservación en la primera reunión que tuvimos, que ellos son los que gestionan el centro de rehabilitación en que sueltan loros. Nos dijo que no tenía ningún sentido lo que estaban haciendo, porque ellos recibían animales incautados, los recuperaban, los volvían a soltar para que alguien los volviese a capturar. Lo definía como un círculo y probablemente tiene razón. Eso es lo que pase. A mí me pareció muy sincero porque es muy difícil. Aquí en España sería muy difícil encontrar a un gestor que reconozca abiertamente que lo están haciendo mal. Así, y más a una persona que acabas de conocer en la primera reunión que tuvimos con él. Nos dijo que lo sentía en el alma, o sea que dice, aquí estamos invirtiendo unos esfuerzos en rescatar loros incautados, a lo mejor que vienen del aeropuerto de Estambul, tal, y aquí recuperarlos para luego soltarlos y que al final vuelven otra vez a una jaula porque los vuelven a capturar. Claro. Decía, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? Nos quedamos así. Es la primera conversación que tuvimos al llegar con el director del parque. Te quedas así diciendo, madre mía. El tema del problema energético del país es muy grave y no lo entiendes hasta que llegas allí. Te lo explica Luis, por ejemplo, cuando nos acogió en su centro de investigación, nos contó la situación del país y enseguida lo vimos con él. Es un problema muy grave el que tienen energético porque apenas hay acceso a la electricidad en el país. Entonces estamos hablando de un país con un crecimiento demográfico muy rápido, ahora son más de 100 millones de habitantes ya. Y ahí, al no tener acceso apenas a la electricidad, ¿cómo cocinan? Pues cocinan a base de carbón vegetal. O sea, es un recurso que para ellos es fácil de obtener, es desmontar la selva, es arrasarla, no ir a por los árboles grandes como ocurre en otros sitios, sino arrasar la selva entera y hacer carbón que se extrae constantemente en sacos, lo sacan pues en bicicletas, en motos, en camiones como pueden, de la selva a las ciudades. O a los ríos, y ahí los meten en barcos, ya los distribuyen por ríos a otras ciudades. Y es muy llamativo porque lo hemos podido ver en persona, como vas a un parque nacional, sobre todo la parte este del Congo, más pegado a Ruanda y a Uganda,
y acabas el parque nacional y es cortado pero con tijera, o sea, acaba el bosque y ya no hay nada. O sea, tú vas por la montaña viajando unas selvas impresionantes con gorilas, de repente acaba dibujado como está el mapa del parque nacional y ya no hay nada, ya son pastos, pastos y pastos y algún eucalipto que plantan. Se acaba la selva. Bueno, y la línea del Parque Nacional sobre el mapa es una línea totalmente imaginaria, es decir, estas líneas no existen, no llegas allí y hay una valla. No, no, para nada. La gente entra igual y entonces la línea del Parque Nacional se reduce cada semana. La van moviendo. Según ellos van necesitando madera, como fuera no hay madera, porque estamos hablando de lomas totalmente peladas con a lo mejor 2 eucaliptos. Entonces, ¿dónde saca la madera? Pues de donde queda madera, que es dentro del Parque Nacional. Y entonces eso es un constante difícil de parar porque evidentemente el problema energético no se va a solucionar en 2 días y la gente va a seguir necesitando esa madera para producir ese carbón vegetal. Sí, nos contaba Luis que había una iniciativa, ¿te acuerdas, un ingeniero algo así, de hacer microcentrales eléctricas, hidroeléctricas? Pero claro, eso a nivel, una experiencia piloto a pequeña escala, unas pequeñas centrales, una zona pequeña y tal, que eso no es una solución para, digamos, a gran escala y rápida para un país que es como 5 veces España de grande. Y que luego tiene otro problema, porque ahora mismo el principal problema es energético, pero hay otro problema que tiene que ver también con esa deforestación, que es la minería. El Congo es muy rico en recursos minerales, que además justo está en esa zona del este, que también pasa ese problema energético con el carbón vegetal, y para sacar el coltán lo más fácil es deforestar. Y para controlar una zona que tenga minería de coltán, los grupos estos armados, que hablamos que precisamente provocan esta inestabilidad en el país, intentan controlar esas áreas y se van metiendo cada vez más en zonas que no se sabe que hay estos recursos minerales, a buscarlos. Y esas zonas también son pues, precisamente estas zonas conservadas de los parques nacionales, y si llegan a instalarse lo que van a hacer es deforestar para intentar sacar estos recursos. Y eso sin hablar de que haya ya intereses ya más grandes por parte de empresas que eso ya es en otra zona, más cerca de Kinshasa está pasando, que están empezando a deforestar para buscar oro o otros recursos, pero que eso ya es promovido directamente ya por el gobierno, con un control directo del gobierno. Yo, por ejemplo, de los loros lo tengo claro, que sería, aquí no quedan, tienes que ir más lejos a buscarlo. Que de hecho es una frase que nos han dicho ya muchas veces en muchos sitios distintos. Nos lo han dicho en Perú, nos lo han dicho en varios sitios de Sudamérica, en selvas muy bien conservadas. No, aquí ya no quedan, hay que ir a buscarlos más lejos, o vienen de más lejos. Claro, esta frase, así simplemente, aquí no quedan, vete a buscarlos más lejos, no parecería muy rara si no fuese porque en realidad es una impresión que ellos tienen de que si no quedan ahí tienen que quedar en otro sitio. Pero cuando vas más lejos tampoco quedan y te siguen repitiendo la misma frase. Entonces, claro, nuestra pregunta es, ¿dónde quedan loros realmente? Sería lo que yo me quedaría con el tema de los loros, pero no solo del loro gris, con muchas otras especies que también hemos visto ese problema. Quizá el Congo existe y se acaba. Porque también lo he hablado muchas veces y está escrito por algún sitio que todo el mundo sabe, o la mayor parte, tú lo comenta aquí en España, en Italia o donde sea, sobre la Amazonía, y más o menos la gente está muy concienciada de que la Amazonía se acaba, la están deforestando, es un problema, el gran pulmón verde, no sé qué, pero es que las selvas centrales de África, el Congo en su, digamos, en su perfección más absoluta, todo el centro de África, la cuenca del Congo y tal, es casi tan grande como la Amazonía, probablemente ahora sea mayor, porque después de la deforestación de la Amazonía no sé en qué situación estará, pero eso es gran desconocido, nadie sabe lo que está pasando ahí. O sea, nadie sabe, entre otras cosas, porque nadie entra a ver lo que pasa. Porque es un país muy difícil de acceder a él, como hemos visto, nos ha costado muchísimo conseguir los permisos para poder entrar y tal, para poder mover luego ahí dentro, y todo eso es desconocido, la gente no sabe lo que está pasando. Pero ya no a nivel de conservación de la naturaleza, incluso socialmente, económicamente, lo mal que lo está pasando la gente, la situación armada. Porque a diferencia de lo que sentimos con la impresión que tenemos a veces cuando estamos en la Amazonía, es que ahí en el Congo queda muchísima selva. Pero no sabemos a qué velocidad se está perdiendo porque es difícil llegar a otras partes, pero sabemos que se está perdiendo por lo que dice la gente, ¿no? Pues en esta zona están entrando a sacar troncos empresas madereras chinas, entonces se está perdiendo seguramente a una velocidad muy rápida de la que ni siquiera somos conscientes, mientras que en Amazonía sí somos más conscientes y además podemos incluso medirlo. Sí.
Y luego, bueno, ya a nivel más personal, que yo una de las que tengo así más es que la selva es el infierno verde. Es un sitio, la gente lo tiene muy idealizado, qué bonito, pero es un infierno verde, o sea, se pasa mal todo el tiempo. Entonces, son dos cosas. Uno, dos percepciones que creo que la sociedad está muy equivocada. Pensamos que la selva es inaccesible, pero no es inaccesible. No es para nada inaccesible. O sea, la selva bien conservada, tú puedes caminar por la selva perfectamente. Como mucho con la ayuda de un machete, pero incluso sin machete. Porque los árboles tan altos, hay árboles de 30, 50, 60 metros de altura, 80 si te vas a Borneo. Y no es inaccesible, y como no es inaccesible es lo que ocurre, es que la gente tiene hambre, tiene que cazar y llega hasta el último rincón de la selva a cazar para comer o capturar loros para venderlos, pescar en cualquier riachuelo. No es el concepto ese que tenemos de, uy, eso tú lo ves de una foto satélite y la selva de Centroamérica es como algo enorme, inexpugnable. Pues no, es que puedes llegar hasta el último rincón. Y luego, dos, lo que dice Pedro, que es un infierno, que es esa visión idílica que tenemos, qué bonita es la selva, realmente es muy duro vivir en la selva y trabajar en ella. de hecho, una idea es que realmente hay muy pocas etnias o grupos humanos que vivan en zonas selváticas como las de África Ecuatorial. De hecho, ahí los únicos que vivían tradicionalmente hasta que llegaron los bantús, que son las poblaciones que hay ahora, eran los pigmeos. Y los pigmeos son gente pequeña, se supone, porque una de las cosas que se piensa es que era una resistencia a las enfermedades. Es decir, que ya no solo es que lo pases mal por humedad, por insectos, es que también en la selva hay enfermedades. De hecho, de ahí es donde salen la mayor parte de los brotes de enfermedades que son muy mortíferas en África, como por ejemplo el ébola o el Marburg, que había ahora un brote en Ruanda cuando nosotros hemos estado, el monkeypox, o sea que son zonas complicadas a todos los niveles. De hecho, nos quedamos un poco impactados porque llegamos ahí tan contentos con todas las vacunas del mundo puestas y tal, llegamos allá, nos hacen lavarnos la mano en todos los sitios, y pensamos, esto será las secuelas del COVID, que no se acuerdan de que esto ya se ha pasado y no era un brote nuevo del virus este para el que no hay vacuna, y que ahí sí que estábamos vendidos. Sí, que tiene una mortalidad del 88% y que Ruanda ahora estaba trabajando en una vacuna y en un posible tratamiento, pero claro, que en el momento que te lo dicen, yo el Marburg lo conocía del nombre que tiene, que es una anécdota, que es porque trajeron monos de África Central a una ciudad alemana para un centro de investigación y mordió un mono a un investigador y empezó a manifestar unos síntomas como el ébola, de hemorragias internas, fiebre altísima, y se murió. Y desde entonces el Marburg es uno de los virus que se tiene muy, muy vigilado porque es como el ébola y tienen mucho miedo de que salte fuera de las zonas que se suele producir, o sea que es un virus muy peligroso. Entonces en el momento que lo dijeron nos quedamos como... uf. De lo que más nos ha impactado es de pasarlo realmente mal por calor y por sed, o sea, de pasarlo mal. Muy mal, o sea, con lo más duro de nuestra vida, no lo podíamos imaginar, porque estamos acostumbrados a caminar y a hacer lo que sea, y hemos hecho 180 kilómetros en piragua y 300 en moto, estas por senderos infernales y tal, pero lo peor era ver que te mueres de sed, o sea, que dices, se acaba el agua y acabamos bebiendo aguas de los ríos naranjas, ríos negros. Cuando se podía servía, cuando no la hervíamos, pues no servía. Decíamos, mira, es mejor pillar cualquier parásito, pero no morirse de sed. Es que era... Claro, era un trade-off. Sabíamos que si vivíamos del agua de los ríos, lo más probable es que te pongas malo. Si te pones malo y tienes una diarrea, es mucho más fácil que te deshidrates. Entonces, al principio lo que hacíamos era beber muy poco. Beber a sorbitos, intentar mantener el máximo tiempo posible el agua dentro de la boca, para no tener tanta sed, pero te mueres de sed igual. Sí. Eso para economizar el agua que teníamos. Pero claro, llega un momento que dices, es que necesito beber porque si no me va a dar algo. O sea, me va a dar aquí un golpe de calor, me voy a quedar aquí tumbado y entonces sí que va a ser un problema. Entonces ahí empezamos a beber lo que podíamos de agua hervida. Y ya cuando no podíamos más, pues cualquier tipo de agua nos valía. Por suerte parece que somos más resistentes de lo que nos pensábamos y sí, no nos hemos puesto con mucha diarrea, que eso hubiese sido un problema muy grave, porque entonces sí que hubiésemos tenido problemas de deshidratación severo. Con mucha no, pero larga sí, como de un mes. Bueno, eso sí. Y luego como anécdota lo de que te ponen el agua por la mañana para hacerte el café en el campamento y empezar a beberla sin haberle echado el café porque el color ya es de café. O sea, el agua ya era negra como el café y cuando la pruebas dices, anda, que no le he echado todavía el café soluble.
Sí. De que era así. Y además es que ese agua no calma la sed, o sea, lo que calma la sed es agua fresca, esa agua está caliente hirviendo porque la han hervido, Sí. es de color negro, sabe mal, no te sientes en ningún momento que te quita la sed. Me gustaba más el agua naranja que la negra. Luego otros niveles, por ejemplo, de insectos, es algo que ya conocemos en la selva. El que se piense que la selva es un lugar agradable es que no ha ido nunca a la selva de verdad. A lo mejor ha ido a un resort de esos que estás muy cómodo, con mosquiteras por todas partes, te estás sacando a dar un pequeño paseo, pero la selva de verdad está llena de insectos, molestan, si no son abejas son hormigas, si no son hormigas son mosquitos. Caminar por barro dificultoso, cruzar ríos, los insectos que te pican, las hormigas son terribles, de lo peor que hay. Las hormigas y de lo peor. Mosquito en realidad, también como se alargó la temporada seca, tuvimos esa suerte, ¿no? Que no, apenas había mosquitos, no habían llegado las lluvias y tal. Pero lo de las hormigas era tremendo. Y avispas y abejas tremendo, o sea, de picadas. Y luego picadas que no sabes de dónde venían, que de repente, anda, tengo aquí un montón de picadas, como me duele y tal, y no sabes quién te lo ha hecho, ¿no? Pero... Lo de las hormigas es gracioso porque un momento que yo las veía pasear por el suelo y además las veía protegiendo las hormigas soldado a la sobrera y decía, esta manera de pasear por la selva, esto recuerda a las películas de la marabunta, y se lo comentaba a Pepe y él se reía y tal. Y luego nada más conseguir internet le mandé un vídeo a un compañero que es experto en hormigas de la estación biológica y me dijo, sí, efectivamente, eso es la marabunta, la pesadilla en vida. Y claro, es que íbamos pasando por cualquier lado que rozase una rama y se te caían en el cuerpo porque pasan por encima de los árboles por todas partes y te comían vivo. Se te metían por la camisa, se te quedaban clavadas en el cuerpo, en las botas de cuero, se quedaban las mandíbulas. Entonces ahí sí que fue algo bastante desagradable. Y algún momento también un poco de pánico, ¿no? Como por ejemplo alguna de las veces que había que cruzar ríos ya muy caudalosos, como del tamaño del Ebro, con unas canoas donde subíamos nosotros en las motos y los sacos de comida y todo. Y esas canoas es que hacían así, es que en cualquier momento volcaban. Y una de esas, pero estaba agobiada, dice, ahí va todo, van nuestros pasaportes, la cartera, todo, si eso se hunde, nos salimos de este país por lo menos en 2 meses. Claro, yo ahí pensaba, bueno, los prismáticos los llevo colgados. Si se cae material fotográfico de Pepe, bueno, pues Bueno, ya está. sí. Se va a hundir, porque con la moto se va a hundir. Pero por lo menos que no se nos caiga el pasaporte. No sé por qué no se me ocurrió llevarlo encima. Porque las veía abajo, era imposible. Pasaban 3 motos en una piragua que oscilaba así. Sí. Y en un momento, de hecho, fue otra anécdota, porque había un policía que quería ¿te acuerdas? Que quería un soborno. Y se pusieron a gritar, porque como éramos blancos teníamos que pagar más, y ellos se negaban. Y se pusieron casi una hora negociando el precio para cruzar el río con las sí, canoas. Sí, a gritos. A los gritos, ¿no? Era una cosa espectacular. Y claro, la canoa era inestable y ellos no estaban muy centrados en lo que estaban haciendo. Entonces, un momento que nos hicieron subir a nosotros con 3 motos, era. Y claro, nosotros no sabemos controlar bien el equilibrio porque es algo que para nosotros es nuevo, que una piragua sea tan inestable. Y en cuanto la empezaron a despegar del agua, vimos que se iba a hundir, nos volvieron a hacer volver a la orilla y subieron a 2 locales porque nosotros no éramos capaces de controlar el equilibrio de la canoa. Yo mismo lo sabía, digo, un movimiento mal y me llevó todos para un lado y nos unimos con motos y todo. Sí, vamos, de hecho, Pepe me hacía bromas cuando estaban cruzando las motos. Me decía, mira, se van a hundir. Y digo, bueno, te hace gracia, pero a ver cómo llegamos ahora a Kinshasa sin pasaporte, a que nos lo hagan. Porque todavía tenemos que cruzar nosotros a Piragua también. Bueno, era 1 mes y medio en Piragua para llegar a la capital y luego ya habíamos ido a la embajada y a ver qué pasaba. Bueno, vamos a aprovechar este ratito muerto que tenemos para contaros alguna anécdota del viaje. Estamos esperando a que vengan los de la piragua a motor con el combustible y la piragua. Se supone que llegarán en cualquier momento por la tarde. Y en vez de contaros así un poco lo que vamos haciendo y tal, os vamos a contar anécdotas divertidas del viaje, o no tan divertidas. Por ejemplo, en uno de los campamentos que estuvimos, al parecer no se puede andar descalzo, porque hay unas avispas, que creo que es lo que más o menos he podido entender de la traducción de lo que han dicho, que están en la arena, que te pican y te meten un huevo, que luego acaba siendo una larva, en el pie. Y bueno, yo estuve varios días que me dolía un poco el dedo y se lo enseñé
a uno de nuestros colaboradores aquí, diciéndole que me dolía, a ver si, no sé, a ver si me había clavado algo. Y con una aguja un poco oxidada empezó a rascarme en el dedo hasta que me sacó una larva de las avispas esas que parece que se te meten en el pie, que ha sido bastante asqueroso y además me duele un poquillo al caminar. Después también, bueno, estos días por la selva es bastante, es un sitio bastante desagradable para caminar porque se te meten bichos por todas partes y en esta selva en particular lo que se nos metían todo el tiempo eran hormigas y se nos metían por el cuello de la camiseta, entonces te pican por todo el cuerpo, te pican por la espalda, por el estómago, el pecho, las piernas. Entonces teníamos que ir cada X tiempo parando a intentar quitarnos las hormigas ya clavadas con las mandíbulas en el cuerpo todo el tiempo porque molestan y duelen bastante. Aparte, bueno, abejas que también nos han picado, avispas, sobre todo a Pepe le pican más las abejas. Y son bastante incómodas porque vienen al cuerpo, porque les gusta chupar el sudor, entonces claro, no te das cuenta, te las intentas quitar o algo y te pican. También están en el váter, o sea, bueno, en el agujero que tenemos como váter. Entonces también hay que tener cuidado cuando vas al baño porque en cualquier momento también te pueden picar. Y bueno, luego el váter es para verlo porque parece una película de terror. Cuando miras al suelo está lleno de larvas de todo tipo, o sea, es como se mueve. También es bastante impresionante. Y después, bueno, Pepe tiene un problema al parecer, de equilibrio. Es verdad que las zonas para cruzar los ríos, que no hay piragua, que son ríos pequeños, se cruzan con una especie de puentes que están todos tumbados. Entonces la mayor parte de las veces son ramas que utilizamos como a modo de puente. Y Pepe tiene un problema de equilibrio, entonces cada vez que hay que cruzar por estas zonas es complicado. Y de hecho, bueno, en uno de esos cruces se cayó. Por suerte no había agua debajo, sino que había un poco de arena con hierba y tal, y se cayó ahí y nos hizo daño, pero podría haberse hecho daño. Y bueno, luego así alguna anécdota más, pues las piraguas con las que cruzamos el río, como el Lomami este de aquí, son unas piraguas muy pequeñas que nunca hemos visto nunca piraguas así, que son muy inestables. Entonces todo el tiempo parece que te vas a ir al agua. De hecho, en uno de los cruces Pepe casi se va al agua con la gente de aquí, porque se mueven todo el tiempo, son súper inestables. Entonces tenemos miedo todo el tiempo de caernos. Y nada, son un poquito anécdotas de estos días. Si este Citacus Live os ha parecido interesante, no os perdáis el próximo capítulo en el que el doctor José Luis Tella y el doctor Pedro Romero nos hablarán, entre otros temas, de los centros de recuperación que existen en la zona, nos darán su opinión en cuanto a la importancia de los centros de cría en cautividad y sobre cómo perciben la viabilidad de las estrategias de reintroducción del loro gris.